La educación desde el principio de los tiempos ha estado dominada por el liderazgo religioso, desde el principio de los tiempos. En principio se recorrían historias a manera de cuentos, a manera de formas literarias, porque no había idioma hasta el año 3000 antes de Cristo, que los egipcios empezaron a codificar y a crear símbolos, y después siguieron codificando esos símbolos y crearon las sílabas y crearon los alfabetos. Luego, la educación se concentraba en los templos. Y en los templos tenían acceso a la educación tres clases. Las clases sociales que se crearon cuando se crearon las ciudades. Tenían acceso a la educación los hijos de los ricos, que eran los militares, eran los economistas, y tenían acceso los hijos de los políticos, que eran los reyes. Era una alianza entre iglesia y esos poderes fácticos. Entonces eso fue evolucionando. Inclusive las primeras universidades hasta el siglo XII, XIII, XIV eran dominadas por la iglesia, tenían un carácter religioso, la información, y por la escolástica que citábamos ahorita. De hecho, todavía la escolástica domina el sistema educativo dominicano. Todavía domina el sistema educativo dominicano. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Gutenberg crea la imprenta, que es el primer libro que se imprime en la Biblia, se genera un gran acontecimiento. ¿Quiénes eran los que administraban la información? Que es un eje transversal del desarrollo de la humanidad y el conocimiento. La iglesia. Pero la iglesia tenía unas figuras que se llamaban los escribas, que eran los que leían y los que escribían. Así es. Entonces ellos tenían el control de toda la información que circulaba. Y entonces de fuera de los templos había otra figura que se llamaban los copistas, que copiaban lo que los escribas le decían con autorización de la iglesia. Cuando viene la imprenta, se jodió toda esa vaina. Entonces la información comienza a circular con menos control. Y eso produce el descubrimiento de América, todos esos mapas, y produce el protestantismo de Lutero. Pero además, 200 años después, te produce la Ilustración, que le arranca, derivó en la Revolución Francesa, que le arrancó el poder a la monarquía religiosa. El siglo de las luces. El siglo de las luces. Entonces, pero independientemente de eso, ¿qué hizo la oligarquía religiosa? Se alió con los jacobinos, con los revolucionarios, independientemente de la revolución de Napoleón y toda esa vaina, como se aliaron con los escolásticos en el siglo XI y se quedaron con el control. Y después de la Revolución Francesa, o antes de la Revolución Francesa, Estados Unidos es una expresión de esa ilustración, pero Estados Unidos también está permeado por la religión de los protestantes. Entonces miren cómo ustedes, la religión sigue siendo determinante en todos los pueblos del mundo, sea desarrollado o no. El único que se atrevió, el único modelo que se atrevió a desafiar el poder religioso fue el socialismo, el comunismo, el sovietismo. Y miren lo que le pasó. Y miren lo que le pasó. Entonces, ¿qué nos indica eso a nosotros? Que tenemos que cohabitar, que tenemos que convivir, pero dentro de un plano de mayor transparencia. Y el último bloque del programa es para discutir el impacto de la iglesia y la religión en la educación y en la familia dominicana. Miren, los pueblos árabes no han podido separar el Estado del modelo religión. Todavía hoy en día el ulema es el presidente de los pueblos árabes. Hay que consultarlo para todo. Vean Irán. Irán es un ejemplo vivo de eso. No me provoques, por Dios. No, es verdad lo que estoy diciendo, ¿o no es verdad? Sí, pero también Entonces, yo te voy a decir a ti que en el Medio Oriente se registran, en el Medio Oriente y África, los niveles más grandes de analfabetismo, con 60%. Pero promedio. lo que estoy diciendo que existe ahí. En Occidente ha habido una característica, el poder religioso se ha renovado para seguir gobernando, pero no para cambiar, como fe ni como sociedad. Vive más pegado al púlpito en el término político que en el término de administración de la fe y de la espiritualidad. Ahora, hay dos revoluciones que cambian la humanidad, que son fuertes. La de 1668 de Inglaterra, el modelo de Oliver Cromwell ahorcó el rey en una plaza pública. El Estado lo ahorcó, una cosa fuera de lo común. La norteamericana porque crea el Estado y separa el Estado de la religión. Estado moderno, el Estado moderno, sobre todo el Estado humanidad. capitalista, independientemente de que Estados Unidos lo fundan protestantes. Sí, protestantes. Lo hacen los protestantes. Sí, claro. Y la Revolución Francesa de los derechos del hombre. Todos los hombres nacen libres y tienen derecho a una serie de factores. Eso separa el Estado de la religión y le da una característica al Estado.
pero la iglesia se renueva y permanece ahí, Claro. a los centros educativos, A a la todo. forma de la cultura, Todo. a la forma en que debe educarse la sociedad, y eso de algún modo tiene un impacto que la iglesia Entonces, hoy todavía ahí tiene eso es ese lo que poderío. vamos a analizar. Ese es el poder. ¿Cómo se mide ese impacto? Miren, señores, nosotros, dentro del modelo de liderazgo responsable que estamos promoviendo, hemos creado una etiqueta en Twitter, una figura que se llama Dios 2.0. Nosotros entendemos que debe haber una actualización del concepto de Dios, más simple, más transparente, más llano, menos egoísta, más friendly, más amigable. ¿Por qué tenerle miedo? Entonces, dentro de ese contexto, ustedes pueden verificar algunos impactos que tiene la iglesia en la sociedad. Primero, que en Semana Santa no se puede comer carne. Que en Semana Santa hay que suspender la clase desde el Viernes de Dolores. Segundo, que los sacerdotes no se pueden casar. Entonces los sacerdotes no tienen forma biológica de canalizar su manifestación sexual y entonces se ponen a violar niños y a practicar homosexualidad entre ellos. Y eso genera un caos terrible de imagen y de credibilidad. Porque eso es parte de la naturaleza biológica, fisiológica del ser humano. Entonces, como ellos no pueden canalizar eso, degeneran en pederastría y el nombre diplomático que le ponen a Wozolowski, que es pederastra, para que nadie lo entienda, sí. pero es violador de niños. Entonces, todo ese tipo de cosas van impactando negativamente en la sociedad. Pero cuando nos vamos a la familia, es peor. Es peor. Ustedes lo que saben que la iglesia se opone al aborto, se opone al aborto radicalmente, pero cuando ese niño que no abortó porque la iglesia lo impidió, tiene 14 años y está operando un punto en Herrera, o en Los Alcarrizos, o en San Cristóbal, la misma iglesia le dice al gobierno, mano dura frente a la delincuencia, para que el gobierno vaya y lo mate a través de la policía. Esto es una contradicción. Entonces la iglesia tiene que contribuir en dos aspectos fundamentales, en el tema educativo y en el tema de la planificación familiar. Entonces ahorita me van a salir con 7 palabras. Y las 7 palabras todos los años dicen lo mismo y eso no tiene ninguna consecuencia. ¿Cuándo ellos van a contribuir con la sociedad? Cuando ellos agarren esas 7 palabras y las conviertan en un instrumento de transformación y cambio, de avance, de modernidad, de transparencia. Y eso es lo que nosotros queremos decirle. Mira lo que está haciendo Amarante Baré, inventándose cosas para que los muchachos no pierdan el tiempo por la inversión que se está haciendo. Y él dice, bueno, después de la Semana Santa vengo con un examen el lunes, prepárense para que los muchachos no pierdan el tiempo. Porque debido a la Iglesia Católica, entonces vamos a perder 7 días de clase consolidados, desde el Viernes del Dolores hasta el lunes de Pascua. Mira, la iglesia ha tenido un proceso un poco de renovación, y no sé por qué, porque tiene un sistema, pero el padre Carlos, Juan Pablo II, ¿verdad?, que era un padre carismático y que hizo profundo cambio. Después vino Ratzinger, que no hizo nada, trajo más conservadurismo a la iglesia. Fue un fracaso. Y entonces ahora el padre Francisco, que se ha convertido, digamos, en un fenómeno de popularidad. De hecho, el presidente Obama ahora fue ahí a saludar. Sin embargo, hay una serie de... Tiene 13 millones de seguidores en Twitter. Claro, la iglesia enfrenta una serie de factores fuertes con el tema de las violaciones de niños. Fuerte, es un tema cruel. Pero tú mencionabas el tema de los sacerdotes y dejaste las monjas. Sí. Yo dejo la monja porque las monjas tienen un rol más pasivo dentro de la iglesia, porque recuérdate que para la iglesia la mujer tiene que ser obediente, claro, tiene roles más disminuidos. Pero son seres humanos allí. Sí, son seres humanos que están con, bueno, te voy a decir, ¿de dónde el avión? De Malasia. En Malasia, creo que fue en Malasia, encontraron un templo con más de 2,000 fetos. En Malasia. En todo el tiempo que tiene ese templo católico ahí, esa mujer abortando y tirando a los muchachos ahí. Oye, las monjas. Entonces, eso es dramático. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, miren. Entonces, José, perdón ahí. La iglesia que juega un rol religioso y un rol político, si va a jugar el rol político, tiene que jugar un rol de protesta, buscando justicia. Bueno, hay una denominación de la... Bueno, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, la gente habla mucho de la guerra, pero comentábamos tú y yo lo de Ruanda no tiene madre. Eso no tiene madre. O sea, 1 millón de personas murieron, otros lo sacrificaron. Y cuando fue a Naciones Unidas, Estados Unidos lo que dijo, ¿quién va a financiar eso? Duró 60 días, 2 meses.
y en 2 meses murieron 700.000 personas. Es una barbaridad. Nadie protestó. Pero lo que está pasando Entonces, ahora con Egipto. Está bien. Que condenaron a muerte Entonces, a 528 pero egipcios. a eso que voy. En Egipto están condenando 538 hombres, hay 200 presos ya, para matarlo a Para todos. matarlo el 28 Entonces, de abril. Si se va a ejercer una protesta, si se va a jugar un rol político, tiene que jugarse un rol de protesta de justicia. Sí, que no debería ser. Pero además, Félix, es que la iglesia tiene que ser más transparente, porque la iglesia no aguanta un análisis. No aguanta un análisis. Y el impacto mayor que la iglesia puede jugar para contribuir con esta sociedad es en la planificación de la familia. Yo no sé si es por aborto, en la unidad. pero en el discurso, aunque sea, la iglesia tiene que decir lo siguiente: una familia no puede tener los hijos que no puede mantener. Eso tiene que convertirse en un principio cardinal de nuestra sociedad. Usted no puede tener más hijos, no puede traer al mundo más niños de lo que usted puede mantener, porque después esos niños improvisados se convierten en una carga social y ellos mismos se rebelan frente al sistema. Es un discurso de la iglesia, pero una responsabilidad del Estado. Entonces la iglesia tiene que contribuir con ese discurso. Yo no sé por qué vía. Yo no sé el tema del aborto, porque eso se ve un poco como dramático, pero vamos a evitar el aborto planificándonos. Vamos a evitar el aborto previniéndonos. Entonces la iglesia tiene que contribuir con eso y con la educación. ¿Cómo es posible que ahora pretendan, anda Pelegrín Castillo con un proyecto, de que la educación sexual sea optativa, que el padre tenga que decidir? No locura eso. ¿Tú comprendes? Un dogma. Coño, Dios De mío, Pelegrín, por no, Dios. es una locura. Una locura Entonces, que predica una derecha no adecuada. Nada, esa es la idea del programa, que la iglesia ejerza un liderazgo responsable y que nosotros se lo podamos reclamar. Que se parezca a Cristo, José. Que se parezca a Jesucristo con este tipo de requerimientos. Planificación familiar y una contribución para que en las aulas haya más razón, más ciencia, menos fe, porque independientemente de que todos creemos en algo, independientemente de eso, cuando el cardenal o el papa van a viajar de un país a otro, no se van en la fe, se van en un Boeing, O sea, en un 757, una expresión de la física. Mira, hace poco, en el 2009, se hizo un estudio sobre los científicos norteamericanos. 51% de los científicos creían en Dios. Bueno, 51%. Eso 51. es mitad-mitad. Sí. Eso es mitad-mitad. Entonces tenemos que buscar una armonía entre lo que creemos y lo que sabemos. Feliz fin de Semana Santa, cójanlo con calma. Prudencia es la palabra clave para no tener que contar a ninguno de ustedes entre los muertos el próximo lunes. Ojalá que no seamos tú y yo Imitan a tampoco. Cristo y vean poco. Yo no. Bueno, pero puede venir un Nos loco y matarte en nos una vemos esquina el lunes, parado. no, yo no voy para ninguna esquina. Bueno, Para nos ninguna vemos esquina voy entonces. yo que me libre de eso.